Shalom a todos, amados, que el Eterno les bendiga, que la paz y la bendición del Todopoderoso sea sobre todos nosotros en esta noche y sobre todo aquellos que ven el programa y están en cualquier parte del planeta donde puedan sintonizar y ver este programa diferido o en vivo. Deseo bendiciones de lo alto sobre tu vida y que el Altísimo derrame de su gracia y su ruach HaKodesh sobre ti y te ilumine el sendero, el camino que debes seguir hasta alcanzar la plenitud de la medida de Yeshua HaMashiach a un varón perfecto. Este es el programa número 23 de Derribando Fortalezas y Murallas para avanzar al siguiente nivel. El Eterno nos está llamando a nosotros a avanzar, a crecer, madurar. Ese es el llamado del Eterno para sus hijos. Como dice 1 Pedro 2, 1, 2, 2, dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. O sea, una de las cosas que tiene un niño es que debe crecer. Una de las cosas que tienen los ancianos es que ya no crecen, entonces comenzamos a envejecer. El Eterno quiere una novia, quiere la novia para su hijo Yeshua, virgen, santa, sin arruga y sin mancha. Una de las cosas que le pasa al cuerpo de una persona ya adulta es que empieza a arrugarse, a envejecerse. Y el Eterno quiere es que nosotros crezcamos. Un niño cuando nace está en un proceso de crecimiento, crece. Entonces eso es lo que nosotros debemos desear como un niño, crecer, madurar. Eso no importa si tengamos 80, 90 años, 100 años o como Matusalén. Lo importante es que crezcamos en el conocimiento, en la sabiduría, en la revelación que el Eterno nos está dando y no quedarnos en donde estamos. El Eterno nos llamó, amado hermano, y te llamó a ti a desarrollar y crecer en la fe. Amén. Dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Yeshua. El que comenzó la buena obra. O sea, Dios no te quiere dejar así como está. Él quiere que sigas avanzando, sigas adelante y no temas. Pues así es, amado. Te saludo a tu hermano y amigo el Rosh Pedro Castillo desde Cabudare. Para mí es un placer y una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Eterno. Pues sí, hemos estado hablando de fortalezas y murallas que nos impiden avanzar. Hemos tenido muchos programas anteriores que nos hablan de diferentes tipos de murallas, fortalezas, ideas, pensamientos que nos impiden crecer, nos impiden madurar. Entonces, aquí en el programa, puedes ver los programas anteriores, te vas a dar cuenta de cuáles son las fortalezas, cuáles son los obstáculos que te están impidiendo alcanzar un desarrollo espiritual en tu vida. Recuerda, la religión es una cosa, pero la parte espiritual es otra cosa. No podemos confundir, como dice una canción por allá, religión con salvación. Entonces no podemos conformarnos simplemente con tener una religión o simplemente estar en una comunidad. Es necesario que como creyente y parte de una comunidad, sea mesiánica o sea donde tú estés, tú desees crecer, desarrollar. Yeshua, la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto quiere decir que hay cosas que nosotros no sabemos y que cuando adquirimos conocimiento nos iluminan el entendimiento y podemos desarrollar una mentalidad, un conocimiento más profundo y así poder ir avanzando a diferentes niveles. Comenzamos a estudiar en preescolar, así vamos a la primaria, luego a la secundaria, luego a la universidad y luego a ejercer. Entonces así es este camino. Debemos desarrollar, como dijo Yeshua, bástale al talmid, al discípulo, ser como su maestro. Amén. Entonces es necesario que podamos desarrollar. No podemos que como creyente en el evangelio quedarnos sentados en una silla por 100 años, 50 años, pero cuando tú te miras eres el mismo de siempre. Ni hueles ni eres. No afectas a nadie, no tocas el corazón de nadie, no le ministras a nadie. No, eso no es el objetivo. El objetivo es desarrollar, crecer, madurar y el llamado que el Eterno te está haciendo es avanzar. Un coro dice: vamos escalando peldaño, vamos llevando el madero. Vamos escalando peldaños, vamos hacia la cima. Escalar es hacia arriba, no es hacia abajo es descender. Entonces, si tú tienes años en una congregación, en una comunidad y te ves con el mismo temperamento, la misma situación que tienes durante toda tu vida, quiere decir que estás simplemente estático. El llamado no es estar sentado, solamente allí es madurar. Quiero hablarte hoy de una fortaleza que se encontró en el pueblo de Israel en el libro de Números capítulo 20, esto que habla allí de la Jucá, de la parashá número 39, ¿verdad? Del ciclo anual de las parashá de la Torá
que se estudia en el hebreo. Entonces dice aquí la Jukal, ¿verdad? Significa estatuto. Números, dice el libro de Números, aquí vamos a leer la parte donde dice 21 al 5, donde dice que Miriam muere. Cuando Miriam muere, los hijos de Israel, por mérito de Mashiach, dice así, los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al desierto de Sin, y dice en el mes primero del pueblo, dice el pueblo se quedó, en Cades, allí murió Miriam, y allí la sepultaron, y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moshe y le habló diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Mire cómo dice el pueblo cuando ve que le falta agua y muere Miriam, que era la fuente. Ellos no tenían sed, pero como vieron que Miriam muere y se secó la fuente de agua que lo seguía, ellos se quejaron contra Moisés. Y dice, ojalá hubiéramos perecido con nuestros hermanos que murieron delante del Eterno. ¿Por qué? Pues has traído este pueblo del Eterno a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí. Dice en ellos la pregunta. Dice, no es este lugar de cementera, ni de higuera, ni de viña, ni de ganado, ni aún hay agua para beber. Entonces, aquí hasta el versículo 5, ellos dicen que no había agua ni para beber. ¿Qué podemos ver aquí, amados hermanos? Que el pueblo presenta una queja delante de Moshe y de Aarón, que son los representantes del Eterno en el pueblo, y ellos se presentan el pueblo se presenta para quejarse, para esto, no para buscar una solución, no para buscar confirmar, orar o interceder porque Dios obrara de otra forma. No, ellos se juntaron contra Moisés y se quejan delante de ellos, pero recuérdense que Moisés y Aarón simplemente son representantes del Eterno. Quiere decir que la queja no fue contra Moisés ni contra Aarón, sino contra Hashem, contra el Eterno. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nosotros no conseguimos agua o no tenemos agua? ¿Qué es agua? El agua es el agua de vida. Sin agua no podemos vivir. El agua, ¿verdad?, es la que nos da aliento, nos da vida. Entonces dice, ¿qué hacemos nosotros cuando no tenemos agua? Dice, cuando Miriam murió, la fuente de agua que había estado con él, con los hijos de Israel, tanto tiempo cesó. Sin embargo, esto no está escrito que el pueblo tenía sed. O sea, no está escrito que el pueblo tuviera sed o ganas de beber agua para ellos, para sus hijos. No, ellos estaban pensando a futuro. ¿Qué vamos a beber si nos da sed? ¿Qué vamos a beber mañana cuando no tengamos agua? Cuando nos dé sed y no haya agua, ¿qué vamos a beber? Fue esa pregunta, no aparece, ¿verdad? No había agua, ¿verdad? O no aparecía allí. O sea, ellos no preguntaron qué iban a beber, sino que simplemente se enfrascaron en pensar que no había agua. ¿Y qué vamos a hacer? Es como nosotros cuando tenemos, ¿verdad?, algo que comer hoy y para mañana no hay nada, entonces decimos, estamos comiendo hoy, pero ¿qué vamos a comer mañana? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros mañana? No tengo que comer, no tengo trabajo, no tengo comida, tengo hambre y no hay que comer. Entonces ya estamos pensando en mañana, que no hay para mañana. Cuando el Padre nuestro dice, el pan de todos los días, dánoslos hoy, no es el de mañana, porque usted puede comprar un mercado, llenar su nevera full de comida, pero mañana amanece muerto. Entonces, ¿quién se va a comer toda esa comida? ¿Me explico? Entonces, la cuestión no es que nosotros pensemos en mañana, basta cada día su propio afán, dijo Yeshua. Entonces, el pan de todos los días, Padre, dánoslos hoy, en este momento, danos ese pan. Entonces, ¿verdad? Dice, sin embargo, no está escrito que el pueblo tuviera sed, como en la ocasión anteriores cuando tenían agua. Había agua cuando llegaron a Mara, pero las aguas eran amargas, tenían sed. 17.3, en el día, ¿verdad? El capítulo 17.3 nos dice así, dice, y en la vara de Leví escribieran el nombre, ¿verdad?, de Aarón por cada cabeza de cada uno que tendrá en la vara. Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, el Isaías capítulo 48, 21, está escrito, no padecieron sed cuando él los condujo por el desierto, hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña y el agua, y las aguas comenzaron a fluir y a correr. El Eterno, cuando le dijo a Moisés que golpeara la roca, salió agua de la roca. En otro caso le dijo que le hablara y salió agua, porque el pueblo tenía sed. Pero aquí el pueblo no tenía sed. El pueblo no tenía sed, sino que pensaron que como ya Miriam murió, era la fuente del agua, entonces pensaron que iban a beber mañana. Entonces, aquí es una actitud, la forma de ser del pueblo, la actitud del pueblo que pensó en mañana era de una forma negativa, era una forma de duda, era una forma de no tener fe
de que el Eterno iba a proveer el agua mañana. Habían ya pasado ocasiones que debieron haber acordado que cuando Moisés golpeaba la piedra salía agua. ¿Por qué no se acordaron de eso? ¿Por qué no nos acordamos de milagros anteriores cuando el Eterno ha hecho un milagro por nosotros? Y no nos acordamos hoy porque vemos que el problema es más grave que todos los demás. Entonces nos sentimos como que Dios no va a poder proveer agua, Dios se olvidó de mí y ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, así que no pudieron, ¿verdad? Así que no padecieron sed, como dice Isaías 48:21, porque dice, está escrito, no padecieron sed. O sea, ellos no tuvieron sed, o sea, no padecieron sed porque, o sea, no tuvieron errantes sin agua. No, porque el Eterno les daba agua de la roca, de la fuente, como dice 1 Corintios capítulo 10, y todos bebían de la roca que les seguía, la roca era Yeshua. Todos bebieron en la roca del agua que salía de la roca. Entonces, así que no padecieron sed, pero al darse cuenta de que no había agua antes, ¿verdad?, de que empezaran a tener sed, se juntaron contra Moisés y Aarón. El texto hebreo vuelve a decir que se juntaron sobre. El texto aparece la palabra sobre, no contra, sino sobre o por encima de Moisés y Aarón en sus corazones. Se subieron por encima de sus autoridades, cuestionando su legitimidad y compartimiento, ¿verdad? En lugar de ver al invisible que los había sacado de Egipto, contendieron contra el líder visible que había sido instrumento del invisible para actuar en este mundo visible. El invisible es el Eterno, que puso al visible, que es Moisés, ¿verdad?, para que los guiara y los conduciera por el desierto hacia la tierra prometida. Pero ellos no se quejaron con el invisible, sino contra el visible, que es Moshe Rabbeinu. La queja de ellos fue directo hacia Moisés, hacia Moshe y Aarón, que eran los visibles, que fueron puestos por el invisible. Entonces ignoraron al invisible y se quejaron con los visibles, que eran Aarón y Moisés. Entonces dice, el instrumento del invisible era Moisés y Aarón, por los cuales ellos se quejaron en el mundo visible. Hay un mundo visible, que es el que nosotros nos movemos, caminamos y actuamos, pero hay un mundo que es invisible, donde reina el Eterno, donde también hay reinos, hay un mundo espiritual de las tinieblas, donde opera el enemigo, pero en el mundo espiritual, ¿verdad?, de luz, opera Adonai, el Eterno y sus ángeles. Ese mundo invisible es gobernado por el Eterno, pero el mundo visible, donde se mueve el Eterno, establece en el mundo visible autoridades, líderes, rabinos, maestros, personas que están puestos por encima de un grupo de personas o un pueblo o una asamblea para dirigirlo. Entonces, toda crítica, murmuración, todo pleito contra los visibles, que son los líderes, va directamente al invisible. Hay personas que no se dan cuenta, no tienen un sentido espiritual, dicen que son espirituales, están en una congregación, pero a la hora de criticar, murmurar a una autoridad, no miden las consecuencias, sino que comienzan a proferir palabras contra las personas que fueron puestas por el Eterno y cuestionan la autoridad. O sea, en sus corazones se elevan por encima o sobre la autoridad del invisible que ha sido puesta sobre los visibles. Entonces, ¿verdad?, nos dice aquí en sus corazones, ¿verdad?, se subió. Dice, estos rebeldes no podían ver la realidad del mundo espiritual. Esto es lo que sucede. Amado hermano, mira, esto es interesante. La parte espiritual es algo que a mí me llama mucho la atención, porque si cuando vamos a orar, cuando muchas veces las personas están orando, están ayunando, están leyendo la Biblia, simplemente lo hacen en el mundo natural, ignorando el mundo espiritual. Hay muchos códigos en los salmos, en la Biblia, que si lo usamos al orar, se mueve el mundo espiritual a nuestro favor. Pero nosotros muchas veces lo ignoramos por la pereza, el desánimo, la apatía, el problema, el malestar. Entonces estamos en un plano natural, que es terrenal, que nos impide ver el mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un cuerpo físico, adentro tenemos un alma y un ruah, un espíritu, una neshama, o ¿verdad?, un nefesh, que es la parte anímica de nosotros, el alma, ¿verdad? Binah también. Necesitamos tener, ¿verdad?, conciencia de que tenemos una vida espiritual y que en esa vida espiritual, en ese mundo espiritual, se mueven seres espirituales. Entonces, estos rebeldes, muchas veces nosotros cuando caemos en rebeldía, ignoramos que hay un mundo espiritual, ¿verdad?, y que se mueven en ese mundo espiritual seres angelicales, el Eterno, pero también se mueven seres del mal en ese mundo espiritual. Entonces solo se fijan, ¿verdad?, en lo que está delante de sus ojos, que son rebeldes. No habían comprendido que sin el Eterno Moisés no podía hacer nada.
de lo que hizo, dividió el Mar Rojo, esto, ¿qué más hizo él? Hizo los milagros que hizo en Egipto, las 10 plagas. ¿Cuántos milagros hizo Moshe Rabenu en el pueblo? Dios a través de él, pero la gente creía que era él el que hacía los milagros. Moisés sin Dios no podía hacer nada, como dijo Yeshua. Yeshua, ¿verdad? Que la imagen también, que Yeshua es un representante de Yeshua, perdón, Moshe es un representante de Yeshua, ¿verdad? Yeshua dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer, sin mí nada pueden hacer. Entonces no habían comprendido que sin el eterno Moshe Rabbeinu no podía haber hecho nada de lo que hizo. Ninguno de los grandes milagros venían de Moshe Rabbeinu, venían del invisible. Esos milagros venían del eterno, culpaban al visible por lo que había hecho el invisible. Entonces esto dice, y se subieron por encima de él hablando palabras de muerte. Ellos profirieron palabras. Ojalá hubiéramos muerto. Ojalá no fuéramos muertos allá cuando murieron en la rebelión de Coré, cuando murieron aquella gente porque los mataron con el fuego y se los tragó la tierra. Ojalá nosotros hubiéramos muerto también. Hay gente a veces que está tan decepcionada, tan grave, los problemas los tienen tan oprimidos que desean hasta morirse. Desean la muerte con el corazón, anhelan la muerte porque no hayan qué hacer con los problemas. Otros van y se suicidan, se quedan en una cabulla, se dan un tiro, se suicidan porque no aguantan la situación, porque no ven más allá de lo que pueden ver sus ojos físicos. Por eso en 2 Corintios capítulo 4, 18 dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, pues lo que se ve es temporal, pero lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. El eterno nos enseña a nosotros a mirar por encima de las circunstancias, por encima del problema. El Eterno te enseña a ver por encima del dolor, de la enfermedad, del cáncer, de la diabetes, del problema que sea, tú puedes ver más allá. ¿Por qué? Porque el Eterno te enseñó a mirar, has aprendido a mirar, has aprendido a conocer al Eterno, pero eso sucede con una relación íntima con Dios. Una de las cosas que debemos pedirle a nosotros es que el Eterno nos ilumine los ojos del entendimiento, como dice Rac Saúl en el libro de Efesios capítulo 1, verso 18. Esto pido que Dios, el Eterno, ilumine los ojos del entendimiento, los ojos del corazón, para que puedan ver más allá, amén, amado, de lo que ven nuestros ojos físicos. Acuérdense lo que dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, el Eterno creó lo que se ve de lo que no se veía. Ahí está el poder, cuando nosotros podemos ver la circunstancia con los ojos físicos, pero más allá vemos la solución con los ojos espirituales. Amén. Dice, segundo 1 Corintios 10:13, dice, no te ha venido ninguna prueba que no sea humana. Fiel es Adonai, que no te dejará ser probado más de lo que tú puedas resistir, sino que juntamente con la prueba el Eterno te da la salida para que puedas soportar. O sea, en otras palabras, el Eterno nos mete en el ojo del huracán, pero también nos da la salida. Ahí está la salida, mira, ahí está la salida. Pero como nosotros nos enfocamos en el huracán, en el problema, en el agua que nos está tragando, no podemos ver la salida. ¿Y cuál es la salida de toda prueba que el Eterno nos hace pasar? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que tenemos que aprender cuando nosotros entramos en el ojo del huracán? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, amado hermano, comprender? ¿Qué estás haciendo, Eterno? El Eterno dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando entramos en el ojo del huracán, amado, y no podemos ver la salida por ninguna parte, quédate quieto. Dice, está quieto, dice la palabra. Según de Crónicas 20:20. Está quieto. Está quieto. Mira cómo dice, búscalo. Según de Crónicas 20:15. Está quieto. Ve, está quieto, parado, está quieto. Ve la salvación de Adonai. Esta no es tu guerra, sino la de Dios. Parado, está quieto. Una de las cosas que nosotros nos pasa cuando tenemos un problema es que no podemos estar quietos. No podemos estar tranquilos. Ejemplo, se cayó un niño. ¡Ay! El niño se cayó, se rompió la cabeza. ¡Ay! Todo el mundo grita, desespera, salen corriendo para el médico. A ver, quédate quieto. Vamos a agarrar pausa. Toma aire, quédate quieto. Vamos a orar. Señor, toma control de esto. Neutraliza esta sangre. Que deje de fluir. Toma control. Y listo. Luego vamos al médico si es necesario, pero estar quieto es lo más importante. Una de las cosas que no tiene el hombre es paciencia. Y una de las cosas que el Eterno nos está enseñando es paciencia, es tener tranquilidad, es tener calma en medio de la tormenta, es tener paz, paz en medio de la tormenta. No es buscar desesperadamente una solución al problema, porque
muchas veces hay personas que tienen un problema y quieren resolver el problema y resulta y pasa que hacen otro problema, crean otro problema. Entonces ya no tiene uno, ahora tiene dos problemas. Amén. Es como el que tiene deuda y quita prestado para pagar lo que debe. Entonces resulta y pasa que quitó prestado, se comió la plata y le quedaron dos deudas. No pagó ninguna, ahora tiene dos. Es peor. Cuando dice la Torah que la bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿qué sucede, amado hermano? Cuando no habían, ¿verdad? Esta gente que eran rebeldes y que ignoraban el mundo espiritual, no habían comprendido que sin el Eterno Moshe no había podido hacer nada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estos querían entender que, no querían entender que el invisible era bueno, ¿verdad? Porque solo miraban hacia abajo. Ellos no podían ver que el invisible era bueno. Muchas veces nosotros cuando comemos sin darle gracias al Eterno, sin bendecir el nombre del Eterno y terminamos de comer y no agradecemos, somos personas que vamos a sufrir muchas consecuencias porque no estamos contentos con lo que Dios está haciendo, no estamos contentos con la situación que estamos, no estamos contentos por la situación que estamos viviendo, el dolor, la enfermedad, y lo que hacemos es quejarnos. Una de las cosas que tenía el pueblo de Israel de aquella generación era que se quejaban, por todo se quejaban. Muchas veces quisieron devolverse a Egipto para comer carne. Nos acordamos cuando nos sentaron en Egipto con las ollas de carne, pero eran esclavos. ¿De qué sirve comer ollas de carne, comer sabroso en una jaula de oro? Igualito, así sea de oro, estás preso. Y una de las cosas que tú puedas comer todo lo que tú quieras estando preso, eso no sirve de nada porque estás preso. La palabra dice que el esclavo no queda en casa, dijo Yeshua. En cambio, el hijo queda en casa y es libre. Entonces, por eso el Eterno te quiere liberar, porque Él quiere que aprendas, número uno, a tener paciencia, número dos, a confiar, número tres, a tener fe, emuná. Fe es confiar, creer, aunque no veamos nada, seguir creyendo. El Eterno va a crear una circunstancia donde va a salir la solución de ese problema. Entonces dice, los escorpiones, dice, no quieren entender que el Eterno, el invisible, era bueno, porque solo miraban hacia abajo, fijándose en las piedras, los escorpiones, las serpientes, el polvo y la falta de vegetación. No daban gracias por el maná diario, por el agua que habían recibido todo el tiempo. Habían, de verdad, hasta ahora, de manera milagrosa, bebían agua y comían maná que caía del cielo. Ellos no estaban agradecidos de eso. Todavía no habían el milagro del maná que recogerlo del suelo y comer. Amado hermano, cuando hoy tú tienes que trabajar y buscar, ver dónde buscar comida, y aún así el Eterno te lo provee, que suple necesidad. Aquí en Venezuela he aprendido a vivir por fe, he aprendido a comer por fe. Usted me revisa la despensa, ahí no hay nada, pero todos los días comemos maná que el Eterno provee. Baruch Hashem, a Él sea la gloria, porque he aprendido a depender de Él. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2? Te dice, te acordarás todos estos 40 años que el Eterno te hizo pasar por el desierto, te hizo tener hambre, te hizo tener sed, te sustentó con maná que tú y tus hijos no conocían. Te sustentó con maná. El maná quiere decir el pan que tú no quieres comer, pero es lo que tienes que comer. Estamos acostumbrados a comer perro caliente, a llenarnos de pollo, a comer sabroso, pero cuando a la hora del té que tenemos que comer lo que Dios proveyó hoy, no lo quiero comer, entonces me quejo. Comienza la quejadera. Entonces por eso ellos no eran agradecidos por el milagro que recibían la comida todos los días, por la nube que les daba la sombra durante el día, por el calor durante la noche, por la columna de fuego, por el ángel que iba delante de ellos para guiarlos en el camino. No daban gracias por haber sido escogidos como pueblo santo por la Torá escrita, la Torá oral que le había sido dada y que le daba vida a cada uno de ellos, como dice Hechos 7:38, que el Eterno le entregó a Moisés la Torá, que eran palabras que son palabras de vida, como dice un coro, qué bellas son, bellas palabras de vida. O sea, la Torá es palabra de vida, la palabra son palabras de vida, palabras de aliento. Eso le entregó el Eterno al pueblo de Israel. Ellos estaban en aquella generación, menospreciaban el don de Dios, las dádivas de Dios, los regalos de Dios estaban siendo menospreciados. Hay quienes Dios le ha dado mucho y no están haciendo nada. Hay quienes Dios le ha dado poco y están haciendo mucho. Hay quienes tienen y no hacen. Hay quienes no tienen y hacen muchas cosas. ¿Por qué? Porque no están contentos con la clase de vida que llevan o les ha tocado vivir. Entonces dice aquí por Moisés, ¿verdad? Que era fiel en todo, por Aarón que expiaba sus pecados, por el amor y el cuidado que recibían en todo momento de su Padre Celestial. Ellos no estaban agradecidos de eso. No vieron, ¿verdad? Nada de eso, solo lo negativo.
y ahora no tenían agua. No podían creer que el invisible podía, aleluya, hacer otro milagro de suplirle agua, de proveer agua de una roca, de una piedra. Ellos no tenían conciencia de eso. Como en otras ocasiones el Eterno sacó agua de la roca, ellos creían que ya Dios no tenía poder para proveerles agua cuando murió Miriam. Se encerraron en su negativismo y culparon al visible por no haber cumplido sus promesas. O sea, que Moisés prometió esto, una tierra prometida, le prometió una tierra que fue Yershini, que fue el Eterno que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Fue el Eterno, no fue el visible, fue el invisible el que prometió. La palabra dice que Adonai, cuando Él dice algo, eso es así, se cumple, porque Él no miente. Si el Eterno dice que Él te va a usar, Él te va a usar, solo depende de ti que Él te use. Si el Eterno dice que te va a ayudar, Él te va a ayudar. Si el Eterno dice que Él está contigo, es porque Él está contigo. Así tú no te sientas solo, así tú te sientas con que nadie está a tu lado y que todo el mundo se fue, el Eterno está contigo. No lo ves, no lo sientes, pero Él está ahí. ¿Por qué? Porque no andamos por vista, ni andamos por sentir. Andamos es por fe. Entonces debes creer que el invisible está contigo. Entonces dice, ¿verdad? Culpar al visible de no cumplir sus promesas. Una persona con actitud, ¿verdad? Con esa actitud no es capaz de conquistar la tierra de gigante. El Eterno te está entregando una tierra que está llena de gigantes. El Eterno te está entregando, ¿verdad? Un negocio, una empresa, una familia, un hijo, un matrimonio, un hogar, una casa. Yo no sé qué te está dando al Eterno a ti, pero él no es, si tú no eres capaz. Si tú no eres capaz de, ¿verdad? Con una actitud negativa, con una actitud contraria a la fe de la palabra de Dios, no vas a conquistar nada. Como decimos aquí en Venezuela, no te vistas porque no vas para el baile. Porque lo único que Dios exige de una persona que cree en Él es tener fe. Como dice Hebreos 11:6, por la fe entendemos que, ¿verdad? Por la fe a este hombre fue traspuesto porque caminó con Dios y agradó a Dios. Dio testimonio de haber agradado a Dios por la fe, ¿verdad? Entonces necesitamos caminar en fe y agradar a Dios en nuestro caminar. El caminar tiene que ver con tu andar diario, con tu vida personal, con lo que piensas, con lo que lees, con lo que haces, cómo te expresas, cómo te mueves, cómo andas. Tu caminar es conocido por Dios y cada vez que hablas, abres la boca es para maldecir, abres la boca es para quejarte, abres la boca es para murmurar, abres la boca es contra las autoridades que Dios ha establecido. Con esa actitud no vas a alcanzar nada, te lo aseguro, que no ni siquiera vas a alcanzar el Olam Abba, la vida eterna en el Olam Abba, allá en el mundo venidero. Entonces dice, no eres capaz, de estas personas que tienen esta actitud, no son capaces de conquistar una tierra de gigante como Caleb. Caleb con 85 años le dijo a Josué que le diera la tierra de donde estaba llena de gigantes. Yo tengo 85 años, pero tengo la misma fuerza que tenía desde que salí de Egipto. Y le pidió la tierra que estaba llena de gigantes, y esa fue la tierra que él conquistó para él y su tribu y su familia. El que no puede ver más allá del horizonte no llegará a la meta. Si tú no eres capaz de ver más allá de lo que están viendo tus ojos, el problema, ese problemita que tienes ahí, esa tontería que estás viendo allí, no eres capaz de llegar a la meta. Como dice una canción por ahí, una mujer dice, no le digas a Dios qué grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Adonai. Ese es el poderoso. Nunca vas a llegar a la meta si no lo haces así. El que sube, ¿verdad?, por encima de sus autoridades criticándole por lo que considera errores. No es capaz de heredar las promesas. Una persona que critica la autoridad que el Eterno ha establecido y lo juzga y dice que está cometiendo un error o que está confundido o que es una locura lo que está haciendo, esa persona tampoco va a llegar a la tierra prometida porque se está levantando por encima de la autoridad que el invisible le dio al visible o a ese líder o a esa persona. Vuelvo y leo, el que se sube por encima de la autoridad es criticándola por lo que considera. Ellos consideran, hay personas que consideran que tú estás en un error, porque estás en un nivel más alto, porque conoces más, porque estudias más, tienes más profundidad en la palabra, y el Eterno te dijo, sal de ahí, entra aquí. Entonces te consideran una persona que tienes errores, te juzgan, te condenan, te critican, te murmuran. Cuando David dijo, líbreme Adonai de tocar al ungido de Adonai, líbrame Dios de tocar al ungido de Adonai. Entonces hoy en día no hay respeto hacia las autoridades como en esta generación criticaron a Moisés, se subieron por encima de Moisés, cuestionando la autoridad que el Eterno le había dado a Moshe Rabbeinu y a Aarón como Cohen, sumo Cohen o sumo sacerdote,
y los cuestionaron. Entonces tienes que tener cuidado de no hablar mal contra una autoridad, sea física o sea espiritual. Entonces dice aquí, ¿verdad? Criticándole por lo que consideran errores, no es capaz de heredar las promesas. El invisible los había llevado a esa situación. El Eterno llevó al pueblo de Israel a esta situación de que se muriera Miriam y que faltara agua. Él creó esa situación, él creó ese momento, él creó esa situación que ellos tenían que vivirla, porque el Eterno tenía que sacar otra cosa que estaba en sus corazones que no le dejaba o le impedía entrar a la tierra prometida. Y van a la tierra prometida. Recuerda que tú y yo vamos a la tierra prometida y el Eterno nos está creando circunstancias que muchas veces nosotros no nos sentimos contentos con la situación que vivimos, nos quejamos, pero Señor, si yo soy tu hijo, pero Señor, si yo soy tu hija, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios, por eso es que te pasan esas cosas, porque el Eterno dice que Él azota a todo aquel que recibe por hijo, y si no lo azota, entonces no eres hijo, eres un bastardo, dice Hebreos capítulo 12. El capítulo 12, verso 10 en adelante. Entonces dice aquí, quería enseñarle, ¿verdad? El invisible había creado esta situación. Él tenía, ¿verdad? Un plan al dejar que las aguas de la fuente cesaran, quería, ¿verdad? Enseñar al pueblo lo que era caminar por fe. Aleluya, Baruch Hashem. Y fijarse en las cosas que no se ven. Amado hermano, aquí es interesante. Hay muchos versículos en la Biblia, sobre todo Efesios 1, 15 al 10, al 23. Efesios 3, 14 al 23. Filipenses 1, a 14 al 15. Filipenses 3, 7 al 14. Colosenses 1, 11 al 14. Colosenses 2, 2 al 6. Estos capítulos te dicen que debes orar porque el Eterno te ilumine el entendimiento. El Eterno no te va a dar entendimiento mientras tú no lo pidas, porque vivimos pidiendo lo material, comida, vestido, carro, casa, pero no pedimos lo espiritual. Salomón pidió fue sabiduría. ¿Qué pedimos nosotros cada vez que vamos a orar? Somos pedigüeños, aquellos niños que viven pidiendo dame, pero lo que pedimos es plata, comida. No pedimos sabiduría. Cuando tú comienzas a pedir sabiduría, entonces el Eterno te abre el entendimiento y te das cuenta dónde estás metido y te invita a salir de tal error. Él tenía, ¿verdad?, un plan al dejar que las aguas de esta fuente cesaran. Quería, ¿verdad?, enseñarle al pueblo lo que es caminar por fe y fijarse en las cosas que no se ven en el lugar de las cosas que se ven. Es lo que te estoy diciendo. 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo hago yo para ver las cosas que no se ven? ¿Cómo hacemos nosotros para ver las cosas que no se ven? Tendremos que inventar unos binoculares de visión nocturna o tendremos que buscar un equipo de visión nocturna. ¿Cómo hacemos para ver las cosas que no se ven? ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Las cosas que el Eterno promete están prometidas, pero no se ven. ¿Cuándo se van a ver? Cuando llegue el cumplimiento de esas promesas. Pero de la palabra que el Eterno te ha dado al cumplimiento hay un desierto. Palabra profetizada y el cumplimiento entre palabra y la tierra prometida hay un desierto. ¿Qué es lo que tú tienes que atravesar? Aprender a creer que lo que el Eterno te prometió, eso es tuyo y nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar, eso es tuyo. Y si alguien te roba algo, pues tiene que ser restituido 7 veces más todo el haber de su casa. Dice la palabra que si el ladrón es sorprendido, debe pagar 7 veces más todo el haber de su casa. Entonces, el Eterno bendijo a Job, el estado postrero de él vino a ser mejor que el primero. Por todo lo que Job pasó, en ningún momento maldijo a Dios, sino que alabó a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Adonai dio, Adonai quitó, sea el nombre de Adonai bendito. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué fe tenía este hombre? Él adoraba a Dios cuando tenía, pero siguió adorando al Eterno cuando no tenía, aun cuando sus 10 hijos murieron, aun cuando toda su familia pereció, solo le quedó la mujer que le dijo, tú todavía sigues con tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mira el consejo que le dio esta mujer sabia. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le dijo Job? Como una mujer necia has hablado, fatua. Como una mujer fatua has hablado. ¿Qué le quiso decir? Estás equivocada, mujer. Si el Eterno me bendijo y lo alabé con la abundancia, también lo voy a alabar en la escasez. O sea, ¿qué fe tenía este hombre? ¿Qué fe tenía este hombre? Deberíamos imitar la fe de Job. Solamente nos acordamos de cuando tomamos una prueba, cuando Job. No, debemos vivir
siempre en una fe como la que tenía Job, amados hermanos, que es ver por encima de la circunstancia, por encima de la necesidad. No hay, el Eterno provee. Estoy enfermo, el Eterno me sana. Tengo una necesidad, el Eterno va a suplir. Hay una deuda que pagar, el Eterno va a proveer para pagar esa deuda. Necesito un carro, gracias Señor, porque ese carro ya es mío. Mientras tanto camino, alabo al Eterno, porque hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva de salvación. O sea, no puedo quedarme sentado como a mí que me han robado 4 motos, me quitaron 4 motos, ¿y qué sigo? Yo sigo caminando. Yo digo, Señor, no dice bien, hermosos son los cauchos, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva de salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando no hay? Cuando está en la circunstancia difícil, adelante. Josué y Caleb les pareció mediodía o un día, ya llegamos a la tierra prometida, tan rápido. Y habían pasado 40 años y a ellos les pareció una aventura, pero hubieron un ejército de personas que quedaron postradas en el desierto porque lo que hacían era quejarse y murmurar de lo que el Eterno estaba haciendo, porque no estaban de acuerdo con cómo Dios hacía las cosas, porque no estaban de acuerdo con la autoridad, porque no estaban de acuerdo que pasara. No es que nosotros no podemos pasar porque somos hijos del Rey de Reyes, ¿cómo pasa hambre? Todo esto pasó al pueblo de Israel. Una generación murió en el desierto y quedaron postradas. Otra generación salió, que fueron los hijos de los que quedaron postrados, y dijeron, de ahí dicen nuestros sabios, que la mejor generación de Israel fueron los que salieron de Egipto. Gente que nacieron en el desierto, gente que pelearon en el desierto, gente que con la piel quemada, teca, con las manos llenas de callo, fueron las que conquistaron la tierra prometida, dispuestos a tomar la espada, el escudo y pelear. No necesitaban gente mamita, no necesitaban gente que, ay, que sí, que no, necesitaban gente guerreros valientes. Como dijo Yeshua, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Solo los valientes pueden arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No podemos quedarnos con los brazos cruzados con las circunstancias que ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Se me dañó una cosa, me robaron la moto. Bueno, Señor, me robaron la moto, me quedé con la moto más viejita y más feita, 4 motos robadas y ando con la moto más vieja. Yo digo, Señor, si a usted le place verme en esa moto vieja y feita, ahí voy a andar, Señor. Moisés andaba en un burro. Jesús anduvo en un burro. Es mejor una moto que un burro. Y sin embargo, Jesús andaba en un burro. Dijo, vayan, busquen un burro que está amarrado allá y me lo traen, por favor. Y los discípulos fueron y buscaron el burro. Entonces, ¿por qué quejarnos? Tenemos de todo en la casa y aún así nos quejamos. Por eso ya escribió Lucas 18:1, dice, cuando venga el Mashiach, ¿habrá fe en la tierra? Cuando venga el Mashiach, ¿habrá fe en la tierra? Hermano. Entonces, ¿será que va a venir cuando venga Mashiach, hallará fe en la tierra? ¿Por qué dice ese versículo? Porque hoy todas las cosas son fáciles. Todo nos gusta fácil. Tengo hambre, llamo un delivery y me llega la comida. Falta que le pague a alguien y me la mete en la boca. Faltaría hacer que otro mastique para yo tragar. A veces eso es lo que nos hace falta. Hoy en día las cosas son tan fáciles que nosotros no queremos hacer nada. Queremos vivir la vida. Queremos vivir sabroso. Pero cuando nos toca salir de la comodidad e ir al desierto, e ir a la prueba que el Eterno me quiere poner para limar esa aspereza, entonces ahí comienzo a llorar y comienzo a retroceder, a murmurar y a cuestionar las autoridades que Dios ha establecido. No quiero estar sujeto a esas autoridades. A quien el Eterno está revelando en este tiempo lo que Él quiere hacer con este país, Venezuela. Dios quiere hacer algo grande con esta nación. Dios quiere hacer algo poderoso con esta nación. Pero ¿dónde están los líderes de la fe? ¿Dónde están aquellos que han sido llamados a dirigir y guiar y direccionar al pueblo hacia dónde debe ir? Necesitamos que el Eterno nos dé la unción de Josué, la unción de Caleb, la unción de David, esa unción que el Eterno le dio a David, a Yeshua. Dice, así como Dios ungió a Yeshua y le hacía bien y sanado a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Esa es la unción que necesitamos para movernos, direccionar al pueblo donde van a dirigir los cañones. Mientras Caleb y Josué peleaban la batalla, Moisés levantaba sus manos en la cumbre del Carmelo. Aarón y Hur sostenían sus manos porque se le cansaba. Y él se dio cuenta que cuando bajaba las manos, el pueblo retrocedía. Pero cuando levantaba las manos, el pueblo avanzaba. Pero cuando hay una sintonía entre los líderes y el líder mayor a quien Dios ha establecido, todo marcha bien. El líder mayor era Moisés, el que mantenía las manos en alto, pero hacía falta un Josué y un Caleb que fueran a tirar la espada ya y librar una batalla. ¿Cómo podemos nosotros conquistar un terreno si no estamos dispuestos a pelear la batalla? ¿Por qué el Eterno nos pasa por el desierto y nos hace tener sed?
como en esta ocasión. Nos quita muchas veces el suministro de agua. Nos quita el suministro del alimento. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos a depender de Él. No de las finanzas, no del sueldo, no de lo que yo devengo semanal, no de lo que yo tengo en el banco guardado, no, yo no tengo nada. Mi bendición viene de Adonai, dijo Saúl, en necesidad, aunque teniéndolo todo, pero todo lo puedo en Yeshua, que me fortalece. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué quería enseñar, hermano? Quería enseñarles, hermano, a pedir milagros cuando hacen falta. Pero el pueblo no quiso aprender, sino que se rebeló contra el visible. Tristemente, ese pueblo murió en el desierto y nunca más llegó a la meta. Este pueblo no pudo llegar a la meta porque se rebelaron contra el visible, que era Moisés, y contra el invisible, que es el eterno. Amados hermanos, dice, el pueblo no quiso aprender, sino que se rebelaron, hablaron contra, se levantaron sobre Moisés, o sea, en su corazón se elevaron, tienen un orgullo muy alto, nosotros sí somos más, ustedes no son nada. Entonces cuestionaban la autoridad. Queridos escogidos entre las naciones, no te desesperes, queridos amados en Yeshua, los que creemos en el Yeshua de este lado del hemisferio. Nosotros que no somos judíos, no somos hebreos, pero tenemos la fe hebrea, pero tenemos la misma fe de Yeshua. La fe que el rabino Yeshua nos enseñó, nos instruyó, nos dejó a través del Brit Hadasha, del mal llamado Nuevo Testamento. Esa fe, ese cuerpo, ese ejército que somos nosotros, que no somos judíos, pero amamos esta fe hebrea y amamos a Mashiach Yeshua, ¿verdad? Dios nos está diciendo, usted y yo que somos, ¿verdad?, los escogidos de entre las naciones, no te desesperes cuando no veamos agua, cuando vemos que todo está seco, un desierto. Hermano, mire, el Eterno nos enseñó lo de Josué. Josué peleó, hermano, con los reyes y que levantó su soga al cielo y dijo, detente sol en Gabaón y tu luna en Ascalón. ¿Qué debemos hacer? Hablarle a las nubes, hablarle al río. Mire, hermano, en el año 2016 comenzamos una festividad de casa en casa. Era una festividad muy hermosa que comenzamos nosotros. Yo estaba en el cristianismo en ese tiempo y llegamos a las casas, hermano, a celebrar la actividad de casa en casa todos los días. Eso comenzó de mayo hasta octubre. Todos los días de casa en casa, hermano, haciendo actividades. Y llegamos a una casa donde me dice, pastor, aquí no hay agua, tengo que comprar agua de cisterna, mire, no tenemos agua, tenemos años, 2, 3 años sin agua. Vamos a orar. Después que salimos, hicimos la actividad, salimos a la casa, agarramos el tubo matriz donde pasaba el agua y oramos, Señor, trae agua en este tubo, comienza a haber agua en este tubo. Mira, hermano, al día siguiente el agua se está botando en las llaves, para la gloria de Hashem, porque Él dice, clámame y yo te responderé. Los justos claman, Adonai responde. O sea, el Eterno quiere manifestar su gloria, pero Él necesita que nosotros nos movamos en lo natural para que se active lo espiritual. No se puede activar lo espiritual primero si en lo natural no se mueve. Todo lo que haces en la tierra es desatado en el cielo. Todo lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Si 2 o 3 jueces se ponen de acuerdo en la tierra. O sea, hay que estar de acuerdo para poder orar. Debemos estar de acuerdo con las autoridades, debemos estar de acuerdo con los líderes, debemos estar de acuerdo con los jueces que el Eterno ha establecido y nuestros hermanos mayores, al cual debemos parar firme para que podamos ejercer tal autoridad en el mundo invisible. Entonces, cuando la fuente de tu bendición está agotada, no es el momento, hermano, de rebelarse contra los líderes, culpándoles de no haberte llevado por el camino correcto. Es el momento de levantar los ojos al invisible y creer que Él es bueno y que es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Si el Eterno prometió, te aseguro que lo va a hacer. Mira, hermano, usted cree, usted se levanta mañana y dice, voy a lavar la ropa. ¿Será que mañana sale el sol? ¿Será que mañana irá a salir el sol mañana para lavar la ropa? Mire, hermano, párese seguro debe estar seguro que el sol va a salir. Lo más probable es que amanezca usted muerto, pero de que el sol sale. ¿Me explico? O sea, el sol mañana va a salir y si el sol es fiel al salir en el alba, más fiel es el Eterno que lo estableció allí. Entonces, cuando el Eterno te promete algo, téngalo por seguro que Él lo va a hacer. Él no miente, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, según número 23:19. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, es el momento, hermano, de levantar los ojos al invisible y creer que Él es bueno y que es poderoso para hacer todo lo que Él nos ha prometido. Los que somos capaces, hermano, de mirar más allá de las estrellas y creer, hermano, que Él es invisible, puede y quiere, va a hacer lo imposible
Ellos son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Quieres tú ser un hijo de Abraham? Yo soy hijo de Abraham por la fe. Hermano, y cuando el Eterno nos manda a movernos, no nos movemos. Nos manda a quedarnos quietos, no nos quedamos quietos. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que soy hijo de Abraham y no tengo la fe que tenía Abraham? Ellos serán contados como descendencia eterna. ¿Por qué? Por la fe, como dice Hebreos capítulo 11. Que el Eterno, ¿verdad? Que es bueno, nos ayude, hermano, a quedarnos bloqueados, a no quedarnos bloqueados, amados hermanos, por lo que está delante de nuestros ojos o delante de nuestros pies, y por lo que no hay, hermano, sino creer en lo que desciende de lo alto, para que todos podamos llegar a la meta, hermano, con almas llenas de fe y confianza, amado hermano. ¿Quieres tú derribar toda fortaleza mental que te está impidiendo avanzar? Deja el orgullo, deja la soberbia, deja la crítica, la murmuradera, la quejadera. Es importante dejar la shon hara, o sea, esa mala lengua de criticar, murmurar. Deja de estar rebelándote por encima de las autoridades que el Eterno ha establecido. Deja de murmurar a las autoridades. Sométete, como dice la Biblia, pues bajo la poderosa mano de Adonai, y Él te exaltará cuando sea tiempo. Entonces el Eterno estableció líderes a quien nosotros tenemos que respetar, y tenemos hermanos mayores, en este caso nuestros hermanos hebreos, que están por encima, que ya tienen tiempo, que han estudiado, quizás son justos de naciones, pero que tienen años estudiando, como tenemos a nuestro hermano Osea Caleb Mija, el Magid, Osea Caleb, que el Eterno le bendiga, que también parte de nuestra autoridad, Moshe Pérez, parte de la autoridad que la pase sobre ellos. Ellos están sobre nosotros, nos paramos firmes, nos sometemos porque el Eterno nos llamó a estar sometidos, amado. Hay una cosa que si nosotros queremos avanzar y llegar a la meta, es estar sometido. Esto lo vengo hablando hace rato atrás. En Santiago 4 dice, someteos a Dios. 1, someteos a Dios. 2, resistí al diablo. 3, este huirá de ti. Muchos dicen, no, la Biblia dice, resistí al diablo y este huirá de vosotros. ¿Cómo yo voy a resistir al enemigo si yo no me estoy sometido a la palabra de Dios, a la Torah? Entonces, si yo no estoy sometido al mandamiento que el Eterno me ha dado, yo no puedo resistir al enemigo. Él me va a destruir, él me va a hacer mella, él va a hacer conmigo un zarandeo, como hizo con Pedro, el Shalía Kefa, cuando Yeshua le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro. Yo he orado al Padre que no falte tu fe. Entonces, muchas veces el enemigo nos agarra y nos zarandea porque es que no estamos sometidos al Eterno, no estamos sometidos a la palabra. Muchos creen que tienen una religión, muchos creen que van a una congregación simplemente por eso van a ser salvos, y que tienen al Eterno agarrado por la chiva y que hacen lo que ellos quieren. Están equivocados. Lamentablemente están equivocados, porque a la hora de orar por alguien, a la hora de ministrar a una persona, no pueden, porque se sienten vacío, hueco, porque no hay nada dentro de ese cascarón. Está completamente vacío. Si hay algo que nos llena, es la palabra. El agua de vida es la palabra. Dice 1 Corintios 10, 13, que todos iban por el desierto y fueron bautizados bajo la nube y bebieron agua de la roca que les seguía, y esa roca se llama Yeshua. O sea, la roca, el agua de vida es Yeshua. Entonces, mientras nosotros bebamos en esta fuente, no tendremos sed jamás. Amados, que el Eterno les bendiga, que la paz y la bendición del Todopoderoso sea con ustedes. Bendigo a la hermana Egdalí, que nos está viendo desde el Perú. Bendiciones sobre ti, sierva hermana Egdalí, y a todos aquellos que nos sintonizan. Bendiciones de lo alto. Espero que este programa pueda servir de bendición para usted, y que al orar usted pueda decirle al Eterno que quite esta fortaleza mental. Son fortalezas mentales, amados, que están aquí y nos están impidiendo avanzar o crecer y desarrollar, en este caso, avanzar a una nueva fe, a un nuevo conocimiento de la palabra de Adonai, y sobre todo a este pueblo cristiano, al pueblo evangélico. Este mensaje va dirigido al pueblo evangélico más que a los que están en el mesianismo, la fe hebrea, porque ya tienen un fundamento hebreo, pero hay quienes Dios está llamando a salir, hay quienes el Eterno está llamando a dar un paso de fe. En este caso, mi persona, después de 44 años estar en el evangelio, el Eterno me llama a dar este paso de fe. Tuve que dejar todo a un lado, la congregación, porque era necesario. Mira, hermano, el que no está dispuesto a dejarlo todo por Yeshua no es digno de seguir a Yeshua. Así que bendigo a mis hermanos que son esforzados y valientes y que no tienen miedo de avanzar en la fe. Quiero orar. Padre, Abacados, te doy gracias, Adonai. Bendito eres tú, Adonai eterno, como dice tu palabra, Señor amado. Baruata, Adonai, Eloheinu melech haolam.
Ayer que Dishanub es mi botá, Bexibanu al Dibrei Torah. Bendito eres tú, el eterno todopoderoso Rey del mundo, que nos santifica con tus preceptos y nos ha ordenado sobre y acerca el estudio de Torah. Padre, gracias por estas palabras. Permite que estas palabras hagan eco en los oídos de aquellos que la han oído y que la van a oír, y que, Padre, pueda ser, Señor amado, un asidero en sus corazones y que no vuelva vacía. Que esta palabra pueda hacer el propósito para el cual tú la has enviado. Toca los corazones de tu pueblo. Toca los corazones de mis amados hermanos. Se han roto las cadenas, las ataduras. Se ha destruido toda fortaleza mental, toda fortaleza ideológica, toda fortaleza religiosa, toda fortaleza, Señor, que esté impidiendo que mis hermanos avancen y puedan crecer y desarrollar una fe preciosa, grande, Señor amado, aleluya, para la gloria de tu nombre. Bendigo tu nombre y te alabo, Padre, y te doy gracias por tu pueblo. Que la paz y la bendición del Todopoderoso sea sobre mis amados hermanos, y que el Eterno les bendiga, Adonai, y que algún día, aleluya, puedan llegar a la medida y a la estatura de Yeshua, a un varón perfecto. Imparte sanidad divina en sus cuerpos, en sus tejidos, en sus músculos, en sus tendones. Imparte sanidad en las tensiones alta y baja. Imparte salud, Refuja, Shelema. Les ha dado a tu pueblo que espera, Señor, en tus promesas, como dice tu palabra. Cúranos y seremos curados. Sálvanos y seremos salvos, porque tuya es nuestra alabanza. Trae restablecimiento tu corazón a todos nuestros dolores, a todas nuestras heridas, porque tú eres un Elohim misericordioso y fiel, que cura la dolencia de tu pueblo Israel. Tu palabra dice: ninguna enfermedad que yo le envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai Rafa, tu sanador. Padre, recibimos salud perfecta en nuestros cuerpos y manténnos sanos para la gloria tuya. Que la paz y la bendición sea sobre tu pueblo Israel y sobre esta nación Venezuela, para la gloria de tu nombre. Shalom, shalom, que el Eterno les bendiga. Muchas gracias al Eterno por este tiempo. Amén. Bendiciones.